¿Qué tal? Muy buenas tardes. Después del paréntesis de una semana, volvemos a encontrarnos en la fe de mi madre y entramos en una cuestión capital, la caída, que tiene que ver con la realidad de la creación. Por una parte, tal y como la había diseñado Dios nuestro Señor. Por otra parte, lo que hemos hecho con nuestra libertad. Para entender el misterio del pecado y el misterio de la caída, lo primero que tenemos que hacer es invocar al Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el que nos permite conocer la maldad del pecado y las dimensiones de la caída. Os invito a invocarlo conmigo. Ven, ven Espíritu Santo. Ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven. Comenzamos el párrafo 7, que se titula La caída, y hoy en concreto nos vamos a dedicar al punto 1, al número 1 Romanos, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, y al número 2, la caída de los ángeles. El número 3, que habla del pecado original, lo dejaremos para el próximo día, lo mismo que el 4. No la abandonaste al poder de la muerte. ¿De dónde viene el mal? El mal viene del querer de Dios. Afirmar esto es un sinsentido. Dios no quiere el mal. Dios no crea el mal. En la inmensidad de la sabiduría divina, el mal solo aparece como negación de su designio para la creación, que es fruto de su amor. Hablar de la caída y hablar del pecado nos lleva a ponernos delante de Dios infinitamente bueno y a mirarnos a nosotros mismos. Y en este mirarnos siempre habrá un acto de amor hacia Dios, una petición de perdón, un acto de contrición ante un Dios tan bueno al que nosotros hemos ofendido. Buscaba el origen del mal y no encontraba solución, dice San Agustín en sus confesiones. Pues bien, para entender la realidad del pecado, estamos en el número 386 del Catecismo de la Iglesia Católica y vamos a abordar del 385 al 395 en esta sesión. Para entender la realidad del pecado no tenemos que mirarnos a nosotros mismos, sino que tenemos que mirar a Dios. Solamente podemos entender el pecado si reconocemos el vínculo profundo que tenemos nosotros, los hombres, con Dios. El pecado es rechazo y oposición a Dios. Es algo tan cruel y tan duro como oponerme a mi Padre. Humanamente, la oposición al Padre o a la Madre es durísimo. Es durísimo. Es verdad que se da esta situación, pero difícilmente se entiende que te rebeles contra aquel que te ha dado la vida. Si no nos referimos a Dios para hablar del pecado, pues explica todo como dice el catecismo, un defecto de crecimiento, una debilidad psicológica, un error,
la consecuencia de una estructura social inadecuada. Pero no. San Agustín dirá que el pecado es ir contra Dios. Ir contra Dios. No solamente contra su ley, sino contra Dios. Solo en el conocimiento del designio de Dios sobre el hombre se comprende que el pecado es un abuso de la libertad que Dios da a las personas creadas para que puedan amarle a Él y amarse mutuamente. El pecado original es una verdad esencial de la fe. Tanto es así que en la Sagrada Escritura lo encontramos perfectamente explicado y encontramos también esa contraposición entre Adán y el nuevo Adán. Adán, por el cual entró el pecado en el mundo, el nuevo Adán, Jesucristo, por el cual entró la gracia en el mundo. También nos encontramos con Eva y la nueva Eva. La gracia que Eva nos arrebató nos ha sido devuelta gracias al sí de la nueva Eva, que es la Santísima Virgen María, Madre de nuestro Redentor. Tenemos que ver esta oposición y que de algún modo representa una lucha. Tenemos el relato de la caída, lo encontramos en el libro del Génesis, en el número 3, y es verdad que está cargado de imágenes, de metáforas, pero está expresando un hecho primordial, un hecho que tiene lugar al comienzo de la historia del hombre. Es una verdad de fe, es una certeza de la fe, el afirmar que toda la historia humana está marcada por el pecado original libremente cometido por nuestros primeros padres. Y el catecismo nos remite al Concilio de Trento, nos remite al magisterio del Papa Pío XII y también al de Pablo VI. ¿Cuántas cosas no entendemos de nuestro mundo y podemos decir? Es que existe el pecado original. ¿Por qué un hijo miente a su padre si sabe que no hay nada que ocultarle? Por el pecado original. ¿Por qué nos buscamos siempre a nosotros mismos en lugar de buscar a Dios o a los demás? Por el pecado original. Pero hablaremos de esto en la próxima sesión. En esta, después de esta introducción general a la caída, tenemos que hablar de la realidad de la caída de los ángeles. Porque, como bien afirma el catecismo, detrás de la elección desobediente de nuestros primeros padres, de Adán y Eva, hay una seducción. Hay una voz seductora opuesta a Dios. Alguien que por envidia cae en la muerte y quiere que los hombres caigan también en la muerte. La tradición de la Iglesia y la Sagrada Escritura ve en esta voz a un ángel caído llamado Satán o Diablo. La Iglesia enseña, y cito con el Catecismo el Concilio IV de Letrán, que el diablo y los otros demonios fueron creados por Dios con una naturaleza buena, pero ellos se hicieron a sí mismos malos. Esta caída es una desobediencia, es un rechazo radical, irrevocable a Dios y su reino. Es una rebelión, es una rebelión. Si el demonio le dice o les dice a nuestros primeros padres, seréis como dioses, es porque en el fondo el rebelde, el mentiroso,
lo que buscaba era derrocar a Dios. Derrocar a Dios. En el caso de Satanás, su elección del mal, el non serviam, el no quiero servir a Dios, tiene un carácter irrevocable. No se trata de un defecto de la misericordia divina, no, no, no. Satanás no puede redimirse. San Juan Damasceno dice que no hay arrepentimiento para los ángeles rebeldes después de la caída, como no hay arrepentimiento para los hombres después de la muerte. Así de radical fue la rebelión de los ángeles caídos. El que la Sagrada Escritura llama homicida desde el principio y que incluso intenta apartar a Jesucristo de la misión salvadora recibida de su Padre, ejerce una influencia nefasta en la humanidad. Satanás es un seductor mentiroso que induce al hombre a desobedecer a Dios. Sin embargo, y esto también lo afirma la tradición de la Iglesia y el testimonio de los santos, el poder de Satanás no es infinito, no es más que una criatura. Es cierto que es poderosa por el hecho de ser espíritu puro, pero siempre es criatura. Al final, Satanás, el diablo, no puede impedir la edificación del reino de Dios. Aunque se oponga, aunque actúe con odio contra Dios, odio contra el reinado de Jesucristo. Dios permite la actividad diabólica. Esto es un gran misterio, pero también podemos decir con San Pablo en su epístola a los Romanos: nosotros sabemos que en todas las cosas interviene Dios para bien de los que le aman. Ciertamente hay servidores de Satanás. Nosotros, Dios nos libre siquiera de pensar esto. Dios nos libre siquiera de pensar esto. ¿Cómo un hombre, como una mujer puede hacerse servidor de Satanás? Qué engañado tiene que estar, qué tentado. Nosotros, Santísimo Sacramento. Nosotros, adoración. La adoración es lo contrario a la rebeldía de Satanás. Nosotros, confesión y misa, Sagrada Escritura y mucha devoción a la Santísima Virgen María. Satanás, es verdad, es poderoso y es un seductor cuando nos tienta, pero no deja de ser un animal, una bestia atada. Si no nos acercamos, nada puede contra nosotros. Os invito a mirar, como decía al principio, a nuestro Dios, un Dios tan bueno, y a decir con el arcángel San Miguel y con todos los ángeles fieles: serviam, serviré, quiero servir. Para el próximo día, el pecado original, el caso de el hombre, este hombre que, siendo una criatura preciosa, a imagen y semejanza de Dios, se deja caer en la tentación y se convierte, para los que conocéis El Señor de los Anillos, bien como obra escrita, bien como obra cinematográfica basada en el libro de Tolkien, se convierte en una criatura miserable, asquerosa, pegajosa, autorreferencial, como un Gollum. No seamos Gollum, seamos hijos de Dios.
os deseo una feliz semana y me alegro mucho de volver a encontrar.